¿Qué tal? Mi nombre es Rosendo Gómez Hernández. Soy candidato a la vacante de docente de tiempo completo en la licenciatura en Derecho para la Universidad Latinoamericana, en cumplimiento a los lineamientos del bootcamp que estoy cursando para el módulo número 5, es que elaboro la microclase. Muchas gracias. El tema que abordaremos será la Corte Internacional de Justicia, un organismo internacional creado en 1945 estableciendo su sede en La Haya, en los Países Bajos. A través de esta clase, ustedes deberán identificar la Corte Internacional de Justicia como el máximo órgano jurisdiccional en materia internacional para los conflictos que se susciten entre los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. De igual forma, deberán poder comprender qué tipo de asuntos son los que se resuelven en la Corte Internacional de Justicia. Para esto, tenemos que remontarnos a los antecedentes históricos para entender cómo es que surge un organismo internacional que deba de encargarse de dirimir las controversias que se susciten entre los estados integrantes de las Naciones Unidas. Nos remontaremos a 1939 a 1945, que es la época en la que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes bien lo deben de saber, la Segunda Guerra Mundial ocurre cuando Alemania decide declarar la guerra a Polonia, que era el país con el que colindaba, en una persecución por la raza perfecta, la raza aria, que era como ellos la denominaban, en contra de los judíos, que eran una raza impura y que hacía menor su perfección. Y a partir de la conquista de Polonia, continúan incrementando los territorios con los que quieren conquistarse. Logran alianzas con el país de Italia, logran alianzas con Rusia, logran alianzas con Japón, pero la idea es monopolizar, conquistar diferentes territorios. Esto evidentemente, como ustedes mejor que nadie lo saben, generó que hubiera una guerra de contextos mundiales. Es en 1945 cuando concluye esta guerra, precisamente. Y concluye, bueno, pues lo sabemos, cuando Estados Unidos deja caer las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el eje de las naciones logra entrar a Berlín, en Alemania, y la caída de Hitler. Sin embargo, este eje de las naciones, que ya lo adelantamos, que estaba formado por Gran Bretaña, que era Inglaterra, Estados Unidos y Francia, se reunía periódicamente y lo hacían en Estados Unidos. Se reunían e invitaban a otros países, países que eran liberados por las invasiones, como los Países Bajos, que es donde está establecido Holanda y Suecia. Y a estas invitaciones se sumaron 59 países en 1946, entre esos México, y decidieron firmar un pacto con el que le dieron origen a las Naciones Unidas, a la Liga de las Naciones Unidas. Esto en el año de 1945, jóvenes, que es muy importante tenerlo en mente. La ONU, que es como hoy conocemos a esta Liga de Naciones Unidas, se creó incluso antes de culminar la Segunda Guerra Mundial. Y en este pacto, en esta Liga de las Naciones Unidas que se crea en el 45, establecieron la necesidad de tener una Corte Permanente de Justicia. Es decir, estos 59 países que se integraron por primera vez dijeron: tú y yo no vamos a tener conflictos. Yo, Estados Unidos, no quiero problemas con Holanda. Yo, México, no quiero problemas con Francia. Y por eso firmamos este pacto. Y este pacto es un pacto de no agresión. Pero eso no quiere decir que no podamos tener diferencias. Pero si las llegamos a tener antes de declararnos la guerra, antes de invadir nuestra soberanía, antes de pelearnos, vamos a venir aquí a las Naciones Unidas a exponer nuestras diferencias y a pedirle a las Naciones Unidas que nos ayuden a resolverlas sin necesidad de llegar a un conflicto bélico. Así, así es como se da el origen de la Corte Internacional de Justicia. Evidentemente, la Organización de las Naciones Unidas ha ido evolucionando desde 1945 hasta el 2020. Tan es así que tuvieron que crear un Consejo Permanente de Seguridad Nacional, es decir, un grupo de países que iban a ser los encargados de resolver este tipo de peticiones cuando dos países tuvieran alguna diferencia. La iba a estudiar e iba a emitir una resolución. Esta resolución se le ha denominado jurisprudencia internacional.
no quiere decir que sea una jurisprudencia como la que conocemos en el derecho o cotidiano, como en el derecho nacional, que la jurisprudencia es obligatoria, factor de ley, no. La jurisprudencia internacional es un criterio orientador. No puede ser obligatorio porque finalmente atentaría contra la soberanía de cada país. Pero si tu país, miembro de la Organización de las Naciones Unidas, acudes a la organización, pides que el Consejo General estudie tu solicitud y la turne a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia va a emitir un criterio. Y ese criterio, pues debe de ser vinculante para ti. Si no lo respetas, entonces se entendería que te estás separando de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque pues acudiste a pedir una opinión como para que no la escuches. En ese sentido, la Corte Internacional de Justicia ha resuelto infinidad de peticiones que se puedan imaginar, jóvenes. Algunas de trascendencia internacional tremenda y algunas que solamente han tenido trascendencia en los estados donde se han llevado. Por ejemplo, en 1997, la Corte Internacional de Justicia declaró que Kosovo era una república independiente en Europa. Y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? En fin, había un país que se llamaba Yugoslavia y había una guerra terrible por separar a Yugoslavia, la República Checa, Eslovaquia. Y dentro de ese territorio había un estado chiquitito que se llamaba Kosovo, pero que era el paso de todos y todos pasaban por arriba de Kosovo. Kosovo no aguantaba las invasiones constantes de todo el mundo y le pidió a la Organización de las Naciones Unidas que lo declarara y reconociera como un estado independiente. Y la ONU dijo, respeten a Kosovo. Y todos los miembros tuvieron que respetar a Kosovo. En otra ocasión, Colombia y Perú peleaban por mar territorial. Colombia está en la costa de Sudamérica y Perú no tenía salida a la costa. Fue así entonces que Perú y Colombia disputaron ante la Corte Internacional de Justicia un tramo de la zona, de la zona costera de la Mancha continental, y la Corte Internacional de Justicia decretó a favor de Perú el territorio para que lo pudiera explotar para fines de pesca, para fines de recreación, para fines de territorio, y es territorio de Perú por determinación de la Corte Internacional de Justicia. El caso más reciente que hemos escuchado, bueno, fue la sentencia que emitió contra Pinochet en el caso de Chile, donde incluso Fujimori, que es el de Perú, ha tenido implicaciones por haberle dado refugio en algún momento. Sin embargo, bueno, lo que yo quiero que comprendamos todos es que la Corte Internacional de Justicia es un tribunal internacional, pero que va a dirimir las cuestiones jurídicas de consulta que le hagan los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad Internacional. Este consejo, como lo sabemos, ha sido integrado por México en algunas ocasiones y ha tenido criterios muy trascendentes. Por ejemplo, debemos de recordar en el 2004, 2005, cuando Vicente Fox tuvo que emitir un voto directamente a través del secretario de Relaciones Exteriores respecto al uso de armas nucleares para la invasión o no invasión del territorio de Irán por parte de Estados Unidos y de Inglaterra, que terminó con la invasión en el país a cargo de Saddam Hussein y la ruptura entre Estados Unidos y Francia, recuerden que todo ese contexto. En fin, la Corte Internacional ha sido un organismo que ha proveído de justicia internacional. Todos los Estados miembros pueden acudir a él. La única obligación es que su criterio se le tiene que dar el respeto y la validez a través de esta jurisprudencia que está emitiendo. De tal suerte, todos los antecedentes que podamos tener al respecto de los tribunales internacionales se resumen en la necesidad de tener un juez internacional que dirima controversias. La forma de integración de la Corte Internacional de Justicia, la forma en la que resuelven sus asuntos, eso será tema de la siguiente clase, porque debemos entender que esta Corte ya está creada y ahora tenemos que saber cuántos jueces son los que resuelven ese tipo de asuntos, quiénes han sido presidentes, porque México ha aportado jueces internacionales, ha aportado presidentes que han sustentado criterios internacionales muy importantes y cómo es el procedimiento para que lo resuelva.
cuántos días tengo para presentar mi formulación, cuántos días son para el estudio y cuántos para la sentencia. Pero eso será para la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes.